Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, por favor. Muy bien. Buenas tardes. Para mí es muy grato estar presente hoy en esta primera conferencia del primer congreso del ACI, Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Una invitación que me han cursado. Yo soy gerente técnico del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón y les dejo mis referencias para que establezcamos contacto. El instituto es una entidad que apoya todo lo referente a hormigones, a pavimentos rígidos, y va a ser muy grato para nosotros poderles apoyar con estos temas o los que vayan a requerir. Yo voy a dar una presentación sobre la influencia de climas extremos en el vaciado de pavimentos rígidos. Esto está basado en la experiencia que hemos adquirido en el instituto, en el calor, en lugares como Santa Cruz, hemos asesorado proyectos en el Ecuador, también en los lugares más extremos, como son el altiplano boliviano, la carretera Urupisiga y otras, y esto nos ha servido para apoyar en alguna medida a los proyectos que se están haciendo en el Perú, el proyecto Amboyón, por ejemplo. Tengo acá, como que me está pidiendo que yo sea quien autorice, a ver, la entrada de algunas personas. Sí, lo voy a hacer. Muy bien, Sí, pero alguien se va a tal encargar de vez... eso, ingeniero, por favor, disculpe. Ya, perfecto. Muy bien, entonces empezamos con la presentación. Entiendo que tengo algo así como 1 hora y después 15 minutos de preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empezamos. Nos estamos refiriendo a pavimentos rígidos. Acá tenemos una imagen de un proyecto que se ha realizado en el oriente boliviano a 500 metros sobre el nivel del mar. Y a diferencia de las estructuras tradicionales que tenemos, generalmente atendemos en el tema de hormigón, de concreto, que son edificaciones, que son puentes, tenemos un área muy grande que está expuesta. Tranquilamente, acá tenemos 8 metros de ancho por los metros, por los kilómetros que podemos avanzar en un día, en una semana. Entonces, eso hace que la influencia del clima, que no puede ser necesariamente el calor, sino también el frío, sea de mucha incidencia, porque hay un gran área expuesta que va a ser sometida a, pues, al efecto de los cambios de temperatura, a las variaciones de humedad relativa, a la presencia del viento, a la cantidad de radiación que puede llegar, pues, si estamos al nivel del mar o estamos a nivel de más de 3.000 metros, como es muy típico en nuestras zonas, por el occidente en Bolivia o en Perú, como le llaman la sierra, ¿verdad? Entonces, por eso empiezo con esta imagen para mostrar las diferencias. Y esas diferencias hacen que no todo concreto sea igual en su control, ¿no? Es diferente este de los pavimentos rígidos, vuelvo a insistir, por la gran cantidad de área que está expuesta al medio ambiente. Bueno, entonces tenemos los dos extremos, el clima frío y el clima caluroso. Pero, ¿en qué circunstancias podríamos considerar ambas? ¿Es mucho frío o es mucho calor? ¿Sobre la base de cuáles conceptos? Evidentemente, es un tema de temperatura, pero que tiene otras variables que están incidiendo, como por ejemplo la humedad relativa, el viento que puede estar presente, o también la altura sobre el nivel del mar, la cantidad de radiación solar que puede recibir la losa, en este caso del pavimento rígido. Los efectos tienen evidentemente en el hormigón tanto el calor y el frío extremos. Aquí he querido anotar en estas dos columnas cómo podríamos catalogar el clima caluroso. En muchas especificaciones se indica como una variable definida. No se vaciará si supera los 32 grados centígrados, por ejemplo. ¿Por qué no 35 grados centígrados?
¿no? Sabemos que inciden otras variables. Y por el otro lado, en el clima frío también se indica, no se vaciará si la temperatura del concreto, del medio ambiente, es menor a 5 grados centígrados. Tenemos que tener en cuenta que también inciden otros factores para tomar esos valores. Pero en el hormigón, estos dos aspectos, estos dos extremos, tienen sus incidencias, tienen sus efectos en todas estas variables. Veamos. Por ejemplo, en el calor, un hormigón que tenga una resistencia a la compresión va a ser menor esta cuanto más alta es la temperatura a edades mayores. Tendrá un valor más alto a un día, a 3 días. A los 28 baja un porcentaje importante. Y más aún si estamos midiendo esta temperatura más allá en el tiempo. El efecto del calor produce mayor retracción por secado. Hay una mayor pérdida de agua, precisamente por la elevada temperatura. Esto incide presencia de fisuras que a la larga también proporcionan menor durabilidad. Hay una mayor variabilidad en el acabado superficial. Hay momentos que hace más sol, se interrumpen las nubes en el tránsito del sol hacia esa superficie que está todavía en estado fresco, y el acabado no es el mismo. Si tenemos fisuras, vamos a tener mayor permeabilidad, mayor paso del agua hacia las capas internas del hormigón. Comparativamente, en una zona templada, una zona calurosa, hay una mayor necesidad de agua. Vamos a ver unos gráficos, cómo se sube la cantidad solo por el hecho de la elevación de la temperatura en litros por metro cúbico. Esto incide en la mayor pérdida de revenimiento una vez que el hormigón, el concreto, es producido y transportado. Si hay un transporte de media hora, por ejemplo, comparativamente se puede verificar cómo el revenimiento, el slump, es el que se pierde más rápidamente en el calor. Y eso hace todas estas variables que al final de cuentas se acelere el fraguado. Entonces tenemos que ser mucho más expeditos en colocar en el calor el concreto. Por el otro lado, tenemos el clima frío, donde evidentemente por la diferencia de temperatura hay una menor hidratación del cemento. Es necesario que el cemento se hidrate para ganar resistencia. Hay una notable pérdida de temperatura que influye en todas las operaciones. El hormigón es más débil. La reducción en la durabilidad también se puede manifestar por este efecto. Si es que dejamos que se congele el hormigón, pues puede caer tranquilamente su resistencia hasta un 30%. Se retrasan los tiempos de fraguado. Tenemos problemas por las subrasantes congeladas, especialmente cuando vaciamos en épocas de invierno y hay presencia de mucha humedad, presencia de hielo en los encofrados si estamos en una zona donde nieva, y fisuras por retracción plástica que a la larga se manifiestan como fisuras tipo mapa que al aspecto estético, si estas que no llegan a penetrar en toda su profundidad, o hay casos donde también pueden penetrar importante porcentaje del espesor de la losa y eso directamente va a afectar la resistencia del elemento que queremos construir. Empezamos entonces con definición de clima caluroso. Esto lo hemos obtenido del ACI 305. ¿Cuál es la definición de un clima caluroso? Cuando cualquier combinación, de alguna manera, los he manifestado. Si hay una alta temperatura ambiental, eso incide en la alta temperatura del hormigón. Baja humedad relativa, velocidad del viento y además radiación solar, aspectos que hacen que se deteriore la calidad del concreto recién mezclado o de aquel que ha endurecido al acelerar la pérdida de humedad, la hidratación del cemento o que de otra manera produzca resultados perjudiciales. Esa es la recomendación o la definición de clima caluroso. El calor, por ejemplo, en los pavimentos flexibles urbanos, además de tener estos efectos, este es un letrero de una ciudad de los Estados Unidos donde comparan la temperatura del aire con contacto directo en el verano con el sol, cómo se incrementa la temperatura del asfalto.
Y por ejemplo, yo acá lo he llevado a grados centígrados, estamos hablando a más de 25, la temperatura del asfalto es 52. 30 grados, 57. 31 grados, 62 grados centígrados. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las mascotas que caminan sobre esas superficies tan calientes que sus palmas, sus patas se pueden quemar? Por tanto, en ciudades, por ejemplo, el efecto del calor hace de que la construcción con asfalto no sea lo más adecuado. Sí se puede hacer con el hormigón, porque el adquirir calor del medio ambiente en el concreto, en la conducción térmica, es que hay bastantes diferencias entre el pavimento rígido y el pavimento flexible. Por ello, tenemos esta imagen que explica los factores que afectan la calidad del hormigón por el calor. Viene la energía del sol como radiación, calienta por conducción térmica este material que está compuesto por cemento, agua, está en estado fresco, va a adquirir solidez y hay una transmisión de calor de este elemento al aire, que es influenciada por la presencia del viento. De la misma forma que absorbe la energía solar, también la irradia como ondas electromagnéticas. Tenemos que tomar en cuenta de que el hormigón en estado fresco también hace un intercambio de calor con la capa subbase y en alguna medida puede perder parte del agua que requiere en su ganancia de resistencia si es que la capa subbase, por ejemplo, no está adecuadamente aislada, no está regada si es una base granular o está imprimada si es una base, por ejemplo, de suelo cemento o estabilizada. Entonces, para que se dé esta exposición del hormigón en climas calurosos, las condiciones que se dan es un ambiente de calor, una temperatura por lo menos arriba de los 28 grados centígrados, adelante, que incide en la temperatura del hormigón. Si uno revisa las tablas, generalmente sube 2, 3 grados en el pavimento rígido. Si se da la condición de una baja humedad relativa, estamos hablando de humedades relativas del 30, el 40%, como vemos en esta fotografía, en una zona en Bolivia que se conoce como el Chaco, frontera con Paraguay, con la Argentina, donde la humedad relativa llega a esos niveles y la temperatura ambiental puede llegar arriba de 40 grados centígrados. Y si todo esto es afectado además con una velocidad del viento, será una velocidad normal 5, 8 kilómetros por hora, pero si se duplica 20 kilómetros por hora, nomás ya tenemos problemas. Por el hecho de la cantidad de calor que está transmitiendo el sol hacia la superficie de la losa. Y evidentemente esta losa que está en estado fresco puede cambiar su condición, incluso por el viento, la baja humedad relativa, y todo ello puede llevar a problemas en la construcción de pavimentos rígidos. Vuelvo a insistir, tenemos un área bastante grande expuesta comparativamente con los otros tipos de estructuras que se hacen. Los efectos del calor, pues básicamente lo que hacen es aumentar la demanda de agua. Con ello, si hacemos un diseño en el laboratorio, tenemos que hacer un ajuste en la relación agua-cemento. Esto trae contracción plástica, posible presencia de fisuras por este efecto, la fisuración térmica que las podemos controlar por medio de las juntas, evidentemente. Los proyectos que se están construyendo últimamente son con losas de menores dimensiones. Con ello, con las juntas podemos hacer un buen trabajo. Pero también tenemos que tomar en cuenta las juntas frías que se dan cuando un proyecto avanza y falta concreto. Hay que parar unos minutos, a veces varios minutos. Se producen juntas frías que a la larga traen problemas cuando hay estas situaciones. El calor hace que se pierda el asentamiento, como hemos explicado. Vamos a ver una gráfica a continuación mostrando este efecto. Y hay que controlar muy bien la variabilidad del contenido de aire, por ejemplo, cuando se incorpora porque el calor también afecta a esa medición de la cantidad de aire que debe disponer la mezcla y que en algunos casos incluso es bastante favorable un incorporador de aire a utilizar pavimentadoras deslizantes. Entonces hay que tomar precauciones
para que el efecto del calor no afecte a un pavimento rígido. Uno de los procedimientos es enfriar el hormigón a una cierta temperatura, de tal manera de que por más que el medio ambiente esté por valores altos, se logre estabilizar el tema, sea menos el shock de ese hormigón que va a recibir el proceso de fraguado. Otro de los procedimientos es enfriar en realidad los ingredientes del hormigón para lograr al final que baje la temperatura. La disminución del tiempo de transporte, colocación y acabado es otro factor que se debe realizar. Los vaciados en el calor tienen que ser mucho más expeditos. En menos tiempo se tiene que lograr el objetivo. Y además también podemos utilizar con algunas limitaciones, evidentemente, por el gran área expuesta, sombrillas, parabrisas, niebla y rociado para limitar en alguna medida la pérdida de humedad durante la colocación y el acabado, si es que especialmente se da la combinación de calor extremo y baja humedad relativa. Este es el abraco o la gráfica que les comentaba, donde podemos comparar. Por ejemplo, si estamos a 15 grados centígrados, para un hormigón de 3 pulgadas, tamaño máximo de 1,5 pulgadas, que es lo típico con lo que se construyen con pavimentadora deslizante, para 15 grados centígrados necesitamos 168 kilos, bueno, 163 kilos por metro cúbico de agua. Pero si elevamos esa temperatura, 15 grados, llegamos a 30, digamos 35, ¿cuánto más vamos a necesitar de agua para tener el mismo asentamiento? Estamos hablando de 178 casi, entonces 15 kilos de agua por metro cúbico para tener la misma propiedad, ¿no?, de la medición de la fluidez del concreto en cuanto a su revenimiento. Solo por el incremento de 20 grados en la temperatura del medio ambiente, que influye evidentemente en la temperatura del concreto. Si hacemos una comparación de diferentes tipos de cemento, por ejemplo, este es un cemento que empieza su fraguado a las 5 horas y concluye a las 6 horas y media. Ese mismo cemento a 10 grados centígrados, a 23 grados centígrados, a 32 grados centígrados disminuye. Inicia a la mitad de tiempo el fraguado y la finalización del fraguado también se reduce en menos tiempo. O este otro cemento que tiene otras características, un cemento tipo B que tiene mayor tiempo, esto evidentemente con la aplicación de un retardador de fraguado, por la influencia del calor, podemos tener hasta casi 3 veces menos de tiempo de trabajabilidad de la mesa. Acá hay varias personas que... Hay un sonido, si me pueden colaborar, por favor. Un sonido que está retornando con alguna molestia. Gracias. Si hacemos una comparación de la edad del concreto en días versus la resistencia para diferentes temperaturas, evidentemente cuando tenemos la temperatura más alta, 49 grados centígrados, vamos a ganar a un día la resistencia. Podemos casi duplicar la resistencia tradicional medida de 23 grados centígrados. Pero fíjense cómo esta después va cayendo y a los 28 días lo que se ha ganado se llega en alguna medida a perder. Caso contrario, si tenemos el hormigón a 23 grados centígrados, vaciado con una resistencia de la mitad al inicio, pero a los 28 días llega a superar, ¿no? Esto se ha realizado en laboratorio para una relación agua-cemento de 0,45, un revenimiento entre 25 y 75 milímetros, un contenido del aire del 4,5% y para un cemento tipo 1 normal. Todas las probetas han sido colocadas, curadas en condición de laboratorio. Bueno, entonces no existe solo el control de la temperatura para poder hacer el vaciado. Y además no debería existir un límite máximo de temperatura para producir concreto. Básicamente
hay especificaciones que indican no se vaciará más arriba de 32, de 35 grados, pero esas especificaciones están mal porque deben considerar el efecto no solo del calor, sino también la humedad relativa, la velocidad del viento y todo ello. Si logramos bajar 4 grados centígrados en el cemento, 2 grados centígrados en el agua o 1 grado centígrado en los agregados, vamos a lograr disminuir el hormigón en medio grado centígrado. Entonces, ¿qué es lo más práctico? Reducir la temperatura de los agregados, rociándolos, por ejemplo, o disponiéndolos en una sombra, para que la temperatura de sus elementos, comparativamente con lo que va a estar del lado del sol, sea inferior y nos colabore en reducir la temperatura total del hormigón. Es típico, por ejemplo, ver a los camiones mezcladores, a los mixers, que tengan una pintura blanca, o también a los mezcladores de las plantas de producción, porque siempre son en color blanco, debido a que comparado con colores rojo o crema, por ejemplo, la temperatura se puede bajar 1.5 grados, solo por el hecho del color. También para controlar la temperatura elevada que puede tener una zona que puede influir en el hormigón, también se puede enfriar el agua utilizando los chillers, por ejemplo, o usando hielo triturado, hielo picado. Se puede colocar, según normas, hasta un 75% de ese hielo del total del agua para que enfríe, ¿qué cosa? Las gravas, primeramente, y de esa manera los agregados lograr bajar la temperatura a un valor razonable. Se disponen en el ACI 305 de estas gráficas donde podemos ver, controlando la temperatura de los agregados y la temperatura del agua de mezclado, cuánto aproximadamente va a ser la temperatura del hormigón resultante, del concreto resultante. Si tenemos, por ejemplo, un caso extremo, 35 grados de temperatura de los agregados, subimos en vertical. Si la temperatura del agua está a 20 grados centígrados, el hormigón resultante ya va a tener una temperatura de cerca de 35. Si es que el agua está a 30 grados centígrados, la temperatura va a estar por encima de los 38 grados centígrados. Entonces, en vez de 35, logramos enfriar los agregados a 25. Ya, fíjense el efecto para 20 de agua, 28 grados centígrados, para 30 de agua, menos de 30, o cerca de 30 grados centígrados. Por eso es importante este tema del control de la temperatura de los agregados. O en su caso también minimizar la temperatura de la agua, por ejemplo, utilizando hielo, para llegar a valores, qué sé yo, de 15 grados centígrados y obtener estos resultados de menor temperatura del concreto. Tenemos una ecuación que está basada en la relación de temperaturas de los componentes del agua, de los agregados, del cemento, del agua libre en los agregados, que se relacionan adicionalmente con las masas de estos elementos. O sea, por ejemplo, la cantidad de kilos que se utilizan para un metro cúbico. Estas fórmulas han sido establecidas en unidades en inglés, pero son traducidas. Esta es la fórmula para kilogramo metro, que se puede utilizar para hacer estas determinaciones, conociendo las temperaturas de los componentes, cuánto va a ser estimativamente la temperatura final del concreto. Este es un ábaco que también lo tenemos en el ACI 305, que nos da unos ábacos en función a la temperatura de los agregados. Para el ejemplo anterior, habíamos hablado de 35 grados centígrados en los agregados, la temperatura del cemento, que siempre está caliente cuando viene de la planta, digamos a 70 grados centígrados, con
el agua de mezclado a la temperatura del agregado, fíjense cuánto va a ser la temperatura del concreto. Si logramos bajar con un porcentaje de hielo, por ejemplo, hasta el 50%, entraremos a la curva 4, comparativamente podemos bajar 10, 15 grados centígrados para esa misma condición y tener un hormigón que no va a tener problemas porque hemos logrado bajar su temperatura en el proceso de elaboración, cuidaremos su transporte y en el colocado, como decimos, lo vamos a hacer de forma expedita, vamos a lograr que fragúe una temperatura no tan elevada para no darnos problemas como resultado final. Ustedes pueden ver también para otras temperaturas de los agregados, 27, 21, 16, estas otras gráficas. Estas mismas gráficas responden a esta ecuación que está en el apéndice A de la CI 305. Para estudiar un poco más en este tema, tenemos acá un ejemplo para que ustedes vean cómo se calcula el cálculo final del hormigón en función a el cemento, el agua y los agregados totales, ¿no? Gruesos y finos. Aquí tenemos una dosificación, estas son las masas por metro cúbico, el calor específico, que es fundamental considerar, fíjense, en relación al cemento y los agregados, casi es 4, un poco más veces el calor específico del agua. Al agua le cuesta más, por ejemplo, enfriarla que los agregados. Toma 4 veces más comparativamente. Por eso el agua es fundamental de ser considerada. Más bien cuando hace lo contrario, enfriar, tiene un efecto mucho más directo. Acá tenemos los joules para variar la temperatura. Este es un dato de que sale de la multiplicación de la masa por el calor específico. Entonces, al multiplicar, le quitamos masa, solo tenemos joules por grado centígrado. Y si a esto lo multiplicamos, como es por grado centígrado, por la temperatura en grados centígrados, el agua y los agregados está a 27, el cemento a 66, obtenemos los joules totales en el material. Hacemos la suma de todos los componentes del concreto, 79.917, y dividimos entre los joules que sirven para bajar un grado centígrado, y vemos que la temperatura total va a ser de 32 grados centígrados en la mezcla de estos materiales con estas temperaturas. Podemos calcular también cómo podríamos disminuir un grado centígrado en la temperatura inicial. Por ejemplo, con el cemento, si logro reducir 8 grados, logro bajar un grado en la temperatura inicial. Con el agua, casi 5 grados, con los agregados, 1.5 grados. Entonces, la solución para este ejemplo, 32 grados centígrados, evidentemente voy a tener problemas al colocar hormigón, es colocar hielo. Entonces, la fórmula anterior le adicionamos este valor que toma en cuenta la masa del hielo por su temperatura dividida la masa, que se adiciona a la anterior ecuación. Es una imagen de una barra de hielo que entra a una especie de picahielo, se coloca directamente en un mixer. Entran los agregados, entran el hielo, da unas cuantas revoluciones y baja notablemente la temperatura de esos agregados antes de que se incorpore el cemento y el agua final. Entonces, en este mismo ejemplo, con los mismos valores, adicionamos el hielo, 44 kilos por metro cúbico. Esto nos significa estos joules para bajar, 2.699 la suma. Y el calor de fusión del hielo por los 44 que he entrado como kilos, significan 14.000. Entonces, esto va a restar a esa temperatura generada o a esos calor generado con 65.000. Si divido esos 65.000 entre 2.699, fíjense cómo he logrado bajar la temperatura del concreto con 44 kilos por metro cúbico a 24 grados centígrados. Esa es la forma como se calcula. Les dejamos entonces los ejemplos. Cuando tenemos mucho calor, pues hay la presencia de fisuras por contracción plástica. Esta es una fisura, un ejemplo en un pavimento rígido, donde el calor ha afectado a la superficie, ha producido que se pierda el agua, y sale esta fisura, sacamos un núcleo y en alguna medida aparece la fisura comprometiendo más del tercio superior del espesor de la losa.
Entonces, esta fisura no se ha producido así nomás. Ha sido en una zona de alta temperatura, baja humedad relativa, presencia de viento, y evidentemente esto perjudica mucho a la superficie, a la durabilidad del pavimento. Si uno revisa la literatura de la PCA, tenemos este ábaco que nos sirve para controlar la cantidad de agua que se puede evaporar en el calor. ¿Qué necesitamos como datos? Necesitamos la temperatura del aire, acá tenemos en grados centígrados, necesitamos la humedad relativa del medio ambiente en porcentaje, la temperatura del concreto y finalmente la velocidad del viento. Si en la combinación de estos 4 factores estamos por debajo de 1 kilo por metro cuadrado por hora, no vamos a tener mayores problemas. Pero si superamos este valor, con distintas combinaciones, hay que ponerle énfasis en el hecho de proteger, por ejemplo, el pavimento rígido con plástico, con polietileno, con una carpa, o utilizar una membrana de curado, por ejemplo, tipo acrílico, para no tener efectos por la combinación de todas estas variables en el calor. Veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, estamos en una zona con 30 grados de temperatura, entonces estoy en esta recta. Si tengo una humedad relativa alta, digamos del 85%, la temperatura del concreto va a ser, si estamos en 30, unos 35. Estoy en este punto, bajo en la vertical, ya con velocidades del viento superiores a 24 kilómetros por hora, un poco más, 28 kilómetros por hora, voy a tener una evaporación mayor a 1 kilo por metro cuadrado por hora y por ello problemas. Nosotros tenemos en la zona del Chaco boliviano presencia de mayores, menores humedades relativas. Las temperaturas 35 grados centígrados, humedad relativa del 30%. La temperatura del concreto va a estar por este sector, 38. Fíjense que con 38 nomás, con un viento que supere los 8 kilómetros por hora, ya tengo problemas, ¿no? Muy útil este ábaco para que ustedes puedan hacer la combinación de estos factores y ver y adelantarse a la posible presencia de fisuras en los proyectos de pavimento rígido. Este ábaco, por si acaso, ha sido determinado para calcular la evaporación en lagos y se considera que el hormigón en estado fresco, en el momento en que se está produciendo la exudación, se comporta de forma similar a un lago. Por eso se da validez a este ábaco y funciona en ese estadio. Bueno, entonces tenemos que tomar previsiones para colocar concreto y curarlos en pavimentos rígidos. ¿Cuáles son los requisitos para tener éxito? Bueno, como he mencionado, el manejo y el transporte del hormigón se tiene que hacer con una mínima segregación y pérdida de revenimiento. Mejor si se hace en mixers o también en camiones o revolvedores. Que el hormigón se coloque en el lugar definitivo de la forma más expedita posible. Si hay necesidad, se debe colocar en capas. Hay que trabajar juntas en el concreto sanos y limpias, estas juntas de construcción. El acabado y terminado debe ser programado en el más expedito tiempo posible y después colocar la membrana suficiente, un plástico para apoyarse de tal manera de evitar la pérdida de agua que se produce en el gran área en contacto que está con el medio ambiente, el ancho por el largo del vaciado que se esté efectuando. La planeación del vaciado en etapa temprana se debe minimizar la exposición del concreto, buscar horas fuera de las normales, tarde-noche. En algunos proyectos, cuando se da en la combinación de alta temperatura en el día, baja humedad relativa o una humedad relativa media, digamos, del 60%, incluso es mejor postergar los vaciados y hacerlos de forma nocturna, empezando, qué sé yo, al atardecer, entre las 6 y 7 de la noche y estar hasta la 1, 2 de la mañana, que es muy típico en ciudades. En Bolivia hemos hecho esto, hemos tenido buenos resultados por la zona que les menciono que se conoce como Yacuiba, Villamonte, cerca a la frontera con Paraguay y el Brasil, la Argentina, y también estamos aplicando en la última construcción que se está haciendo por el lado de la colonia Okinawa, en Santa Cruz, en medio de Santa Cruz, porque las altas temperaturas superiores a 35 grados centígrados en algún caso pueden producir mayores problemas por lo que se ha explicado en esta corta presentación.
Entonces, la colocación tiene que ser expedita, el transporte, la consolidación y además la terminación, de tal manera de garantizar el fácil acceso de las unidades de reparto hasta el lugar de descarga de los camiones. Tiene que ser directo ese trabajo y realizado lo más rápido posible. Para ello hay que entrenar al personal para que logre ese objetivo. No debe descuidarse del suficiente abastecimiento de agua para humedecer las subrasantes y los encofrados, más un curado húmedo. Por ejemplo, se pueden utilizar boquillas nebulizadoras, por ejemplo, para producir una especie de manto de niebla. Esto intentando reponer el agua que el medio ambiente le está quitando al concreto que está todavía en estado fresco. Se pueden colocar rompevientos temporales al lado del pavimento, según el sentido del viento por donde éste sopla, de tal manera de que se eleve el paso del viento y no afecte a la superficie del hormigón. Pero evidentemente en un pavimento rígido que avanza varios metros día, estamos hablando de 200, 300 metros, es un problema. No es tan fácil toda la logística para hacer ese trabajo. Además, el mismo viento en algunos casos cambia de dirección, ¿no? Lo mejor es colocar películas de plástico, polietileno, con compuestos aplicados por aspersión, por ejemplo, las membranas de curado tipo acrílico, que van a conservar la humedad, van a evitar que se pierda el agua que ha sido exudada y de esa manera retener el agua que necesita el cemento para hidratarse. Es un ejemplo de la construcción de un aeropuerto, la ampliación de una plataforma, hace mucho calor, se está haciendo el vaciado utilizando encofrados, va a llegar el concreto y le ponemos una regada previa para que no le quite esa base que está a una temperatura elevada, la cantidad de agua que necesita en la parte inferior el cemento para hidratarse en la losa que se va a formar. Esta sería la forma de nebulizar agua sobre la superficie. Las mismas colocadoras de membrana de curado se pueden disponer con estas características, de tal manera de regar agua, en alguna medida reponer el agua que se está perdiendo. En una zona en la que hemos trabajado en Bolivia hace unos 15 años, en el verano habían temperaturas de 32, 35 grados centígrados, baja humedad relativa, en la época que no llovía especialmente, hablamos de humedades relativas de entre el 30 y el 40%, con vientos muy suaves aparecía la presencia de fisuras, pese a que se había colocado, en este caso, una membrana de curado tipo Sikasol, antisol, perdón, a base de parafinas. Allá lo que hacíamos directamente era colocar nomás una carpa a cierta hora del día, especialmente en la tarde, 3, 4, cuando empezaba a soplar el viento, y de esa forma evitábamos la aparición de fisuras por retracción sobre la superficie, por ese efecto de la retracción del concreto. Una vez colocado y acabado el hormigón, se debe continuar aplicando medidas, como hemos mencionado. ¿Contra qué? Contra las altas temperaturas, la luz solar directa, los rayos UV y además los vientos secos. Hay que realizar una amplia cobertura sin interrupción y garantizar un curado en teoría de por lo menos 7 días. Si aplicamos una membrana de curado, ella va a trabajar, se va a quedar adherida y nos va a garantizar la pérdida de agua que necesita el cemento para hidratarse. Si durante este tiempo se hace algún cambio al procedimiento, este solo se podrá aplicar después de que el hormigón tenga una edad de 3 días. Durante la transmisión o la transición no se permitirá que la superficie del hormigón se seque. El uso de compuestos líquidos que forman membranas es el método más práctico. Es una película que fragúa sobre la superficie del concreto, asegurando que el agua permanezca y eso permite el desarrollo de la resistencia, ¿no? La hidratación del cemento. Nos garantiza durabilidad y además también en el punto que es el más crítico, la superficie, la resistencia a la abrasión de las ruedas de los vehículos. Se deben utilizar compuestos blancos de curado, reflejantes, formulados a base de pigmentos, y estamos por el lado de las parafinas, por el lado de los acrílicos. En losas planas, la aplicación del compuesto deberá iniciarse inmediatamente después de haber desaparecido el brillo del agua superficial. Esto es muy claro. Empieza a aparecer un brillo superficial, se evapora por el efecto del calor,
Entonces, en ese momento se hace el texturizado transversal, generalmente produciendo unas hendiduras que no penetran más de 1 o 2 milímetros en la superficie e inmediatamente se aplica la membrana de curado. Tenemos acá unas imágenes. Esto, por ejemplo, hacer en un pavimento rígido es lo ideal, mantener humedecida la superficie, pero por la pendiente transversal se necesita mucha agua para que se conserve esa condición de humedad. Lo mejor nomás es aplicar una membrana de curado tipo aspersión, como vemos en esta fotografía, que pinta la superficie con un pigmento para que fragúe y evite la pérdida de agua, ¿no? Ya hemos mencionado, hay las membranas de curado a base de parafinas o a base de acrílicos. Este último, los acrílicos, se comportan mucho mejor en temas de calor extremo, dan los mejores resultados, pero evidentemente si comparamos el costo, casi se triplica versus las a base de parafina. Bueno, para concluir esta primera parte de la presentación, les voy a presentar 3 métodos para enfriar el hormigón fresco. Primero, consiste en utilizar agua de mezclado fría, es lo más lógico, ¿no es verdad? Entonces, si el agua podemos utilizarla, podemos bajar la temperatura hasta en 6 grados centígrados de la mezcla completa. Entonces, la cantidad evidentemente no puede exceder el contenido del agua de mezclado. El método implica una fuerte inversión en equipos mecánicos, ¿no? Ahí se conocen como los chillers, o también mantener el agua en tanques de almacenamientos que estén aislados térmicamente. Este es un chiller que hemos tenido oportunidad de ver operarlo en el puerto de Manta, en el Ecuador. Allá la temperatura era hasta 35 grados centígrados, una humedad relativa bastante alta porque estaba cerca al mar, pero lograban bajar la temperatura de más o menos 28 grados centígrados hasta unos 15, 18, y directamente una vez que el agua estaba a esa temperatura era aplicada en la elaboración del concreto. La otra posibilidad es utilizar hormigón con hielo. Con esto lograríamos bajar la temperatura total hasta en 11 grados centígrados. Evidentemente el hielo puede ingresar hasta en un 75% del agua. Ya hemos mencionado, se utiliza una trituradora para producir raspadillo, como le llamamos acá en Bolivia. Con una banda transportadora se introduce en la mezcladora o en el mixer, y lo que hace es introducir primero los agregados con hielo, da unas cuantas vueltas, derrite al hielo, baja la temperatura y recién introduce el cemento, la arena, bueno, cuál vaya a ser el orden y el saldo de agua. Y finalmente, lograr enfriar las gravas es lo más práctico, disponerlas en un lado que no le dé directamente el sol, y con esto vamos a lograr bajar la temperatura en 1 o 2 grados centígrados, pero en algunos casos es bastante práctico, ¿no? Evidentemente se necesita agua fría para enfriar los agregados, ¿no? Y eso, lógicamente, también tiene sus complicaciones. En algunos casos sí se puede obtener agua de noria, de un pozo, y directamente hacer ese trabajo y dejar incluso los agregados en condición saturada, superficie seca. Muy bien, entonces esa es la primera parte. Vamos ahora a clima frío. A ver, reviso los tiempos. Estamos bien. Tenemos por lo menos 45 más minutos de exposición. Entonces, continúo. Me imagino que después van a venir las preguntas, ya sea por el chat o el encargado me las va a hacer, ¿no es verdad? Bueno, entonces pasamos ahora al clima extremo, por el lado del frío. Según el ACI, existe una definición que indica que clima frío es el periodo donde por más de 3 días consecutivos se van a presentar simultáneamente estas dos condiciones. La temperatura promedio diaria del agua es menor a 5 grados centígrados, del aire, perdón, y la temperatura del aire no es mayor a 10 grados centígrados durante más de la mitad de un periodo cualquiera de 24 horas. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar el invierno, mayo, junio, julio, en el Perú, en Bolivia, 3 días y sacar la temperatura promedio del aire. ¿Cuánto es la máxima y la mínima? Si este está por debajo de 5 grados centígrados, la primera condición se cumple. Nosotros hemos hecho esto en el altiplano y teníamos un valor de 2,5 grados promedio de temperatura, ¿no? Del día y entre el día y la noche. Y además también sacamos el promedio de la temperatura que no es mayor a 10 grados centígrados durante más de las 12 horas que tiene un día.
Hemos llegado a determinar y hemos visto que la temperatura superaba los 10 grados centígrados en solo 5 horas del día, que es menor a 12 horas, entonces cumple la segunda condición y estamos en un clima frío. ¿Cuáles son los principios? Normas y procedimientos se basan en los siguientes principios respecto al curado del hormigón o del concreto. El concreto que esté protegido por congelamiento hasta alcanzar una resistencia a la compresión de al menos 35 kilos centímetro cuadrado podrá soportar un ciclo de congelación simple. Y esto se demuestra en la construcción de pavimentos rígidos. Cuando se hace el curado con mantas, se tiene que llegar a eso de las 2 de la mañana a destaparlas para hacer el corte del aserrado de juntas. Y allá, evidentemente, ya ha concluido el fraguado, el hormigón ya está en estado endurecido. Como lo hemos protegido con una manta, la temperatura, pese a que en el medio ambiente está a menos 5 grados centígrados, al destaparla, hacemos el corte utilizando agua, que no esté evidentemente congelada, y soporta, o sea, resiste el efecto de la abrasión del disco, se produce el corte de hasta 1/3 de la superficie para lograr que allá se concentren las fisuras en las juntas transversales, después se la tapa y al día siguiente vamos y el hormigón ha resistido ese efecto. El hormigón protegido, como se señala en el punto anterior, va a lograr madurar hasta obtener una resistencia potencial, independientemente de su posterior exposición. Para obtener una resistencia especificada del concreto en pocos días se requiere protección con procedimientos que proporcionen temperaturas de más de 10 grados centígrados. De ahí sale ese valor mínimo. En los proyectos que hemos ejecutado en el altiplano estamos hablando a más de 3.500 metros, 3.700, hemos llegado hasta los 3.800 metros por el nivel del mar. Acá mostramos una losa que ha sido vaciada el día anterior. Esto está en el mes de junio, perdón, en el mes de agosto del año 2006. La temperatura no es tan extrema, pero igual nos asegurábamos. Teníamos una carpa y una manta de curado. Y al destaparla al día siguiente, a eso de las 8, 9 de la mañana, podemos ver la temperatura 25 grados centígrados sobre la superficie. Entonces, la efectividad de la manta de curado se ha cumplido. Para tener además estos datos de temperatura sobre los elementos, también necesitamos tener una estación meteorológica. Esta es en la planta de producción de concreto, que nos reporta cada 20 minutos, por ejemplo, cada cuánto es que los registros de la velocidad del viento, la dirección del viento, tenemos presión atmosférica, variación de temperatura, incluso un pluviógrafo para registrar, en caso, las lluvias. Entonces, para tener éxito, cuando el frío es extremo, es bueno utilizar este sistema de combinar un plástico con una manta de curado. Este es de tipo frazada, que incluso nosotros hemos logrado recomendar este producto para el proyecto Amboyón y lo han llevado desde Bolivia, lo han importado allá, porque da la efectividad. Tiene un espesor de 8, 10 milímetros de espesor y es suficiente colocar un plástico y una manta para retener el calor de hidratación que se produce en la mezcla. De esa manera se asegura que la temperatura internamente en la losa va a superar los 8, 10 grados centígrados, pese a que afuera, en el pleno invierno, mayo, junio, julio, podría estar a menos 10 grados centígrados. Hemos usado sensores de temperatura para medir en el espesor de la losa cuánto es la temperatura desde el momento de aplicación del concreto, el inicio del fraguado, el fin del fraguado. Podemos registrar con este tipo de equipos que bajan la información. Ahora más modernamente se tiene un equipo que almacena y transmite por Bluetooth la información a un iPhone, ¿no? Este es el sensor que tiene más o menos el tamaño de una moneda de $1/4 y registra internamente la temperatura y la graba en una memoria que tiene incorporada durante 2 años cada 20 minutos. Ya les voy a explicar que hemos utilizado al final de esta presentación este mismo equipo para medir con madurez la ganancia de resistencia del concreto. Entonces, utilizando los sensores de temperatura, podemos ubicar, como vemos en esta imagen, un sensor en la parte superior y otro sensor en la parte inferior, incluso un tercero
en la parte media, y de esa forma conocer cómo cambia la temperatura en la parte central de una losa por los efectos de la hidratación y también los efectos medioambientales. Y hemos registrado, como podemos ver, el sensor 1 es el que está en la superficie. Esa superficie, una vez que se ha colocado la manta, este es el momento en el que se ha cortado retirado la manta para hacer el corte de juntas, pero después se ha repuesto durante 1, 2, 3, 4 jornadas la manta de curado, y podemos ver que la temperatura llega a los 22, 27 grados y baja hasta los, en promedio, digamos, 20 grados centígrados, porque bueno, esto ha sido vaciado en un mes no tan crítico, ¿no? Creo que estaba cerca a agosto del año 2006. Pero una vez que se retira la manta, fíjense las variaciones de la temperatura de ese sensor, incluso llegan cerca a 0 grados centígrados en la superficie a los 25, entre los 20 y 28 días. A diferencia del sensor 3, que está ubicado en la parte inferior de la losa, la variación es mucho menor, ¿no es verdad?, durante esos 4 días de curado y también en lo que es el día a día. Fíjense, el pico está cerca a 15 grados centígrados en esta etapa y aquí 8 grados centígrados. Solo varía 7 grados, en cambio en la superficie varía, a ver, casi 20 grados centígrados. Entonces, estos recintos o protecciones son más caros que los aislantes. Es bien prohibitivo hacer esto como un recinto que estaba colocado sobre un elemento metálico. Es mejor nomás apoyar los protectores sobre la superficie de tal manera de disponer de lonas, de maderas, láminas plásticas, estilopor o lo que vaya a ser para intentar retener el aire, principalmente la primera noche, de lo que se produce el calor de hidratación de la reacción del cemento con el agua. En el ACI 306, que es el que nos da la guía para ser vaciados en clima frío, en este caso utilizando aire incluido, tenemos unos valores mínimos de la temperatura que deben ser en el momento del colocado o en el momento de la producción del concreto. Entonces, por ejemplo, para losas, donde tenemos su mínima sección menor a 300 milímetros, la temperatura mínima en el momento del colocado nos está indicando debería ser 13 grados centígrados. Si fuéramos a construir una viga, una columna, ¿no?, las dimensiones por tener valores mayores pueden ser hasta 10 grados centígrados. O si fuéramos a hacer hormigón masivo, la temperatura en el momento del colocado podría ser de 5 grados centígrados. Pero fíjense las diferencias con la temperatura en el momento de ser mezclado. Allá de 13 sube tranquilamente a 16 o 18 grados centígrados, porque se supone que va a perder en el momento de la producción y el mismo transporte. La misma fórmula anterior que teníamos para estimar la temperatura en base al concepto del calor específico de los distintos componentes, agregado, cemento, agua suelta en los agregados, relaciones de temperatura y masa, nos permiten calcular la temperatura final del concreto. Como en el caso anterior, tenemos este ábaco, si tenemos una temperatura de los agregados, pongamos 5 grados centígrados, y la temperatura del agua de mezclado, más bien para lograr, al caso contrario, elevar la temperatura del concreto, está cerca a los 50 grados centígrados, vamos a tener un hormigón con una temperatura de 15 grados centígrados, ¿no? Si tenemos mayor posibilidad de elevar la temperatura del agua, qué sé yo, a 70 grados centígrados, pues 20 grados centígrados será la temperatura, ¿no?, la ideal para poder colocar el hormigón. Pese a que, imagínense, si está en 5 grados centígrados, ¿cuánto está la temperatura ambiental en ese proyecto? El control de la temperatura en el hormigón fresco se lo puede hacer utilizando estos termómetros de vástago. Tiene que penetrar 7,5 centímetros sobre la superficie de la mezcla para hacer el análisis y la aceptación. Aquí tenemos uno de aguja, uno digital, ¿no? De esa forma tenemos registrado, según la norma, se redondea cada medio grado para poder determinar el valor de la temperatura.
Los cilindros que son tomados, o las vigas, en este caso para pavimentos rígidos, la primera noche en climas muy fríos deben respetar la temperatura, porque estamos sacando una muestra para calificar la potencial resistencia del concreto. En ese caso, la temperatura debe estar entre 22 más o menos 2 grados centígrados, y se puede asegurar incluso con estas cajas que le proporcionan la humedad y además la temperatura por medio de termómetros o termostatos. Hay diferentes procedimientos para el caso del vaciado de un concreto sobre la capa base. En este caso dice sobre el suelo. Si tenemos un clima muy extremo, va a estar congelado el suelo. Al día siguiente no podemos vaciar. Entonces deberemos proteger ese concreto de que no haga contacto con el hielo, porque eso anula su ganancia de resistencia precisamente en el punto de apoyo. La otra forma es utilizar el calor de hidratación para el curado, como vemos al colocar una manta de curado. O también utilizamos un aislamiento simple, como una manta de curado, para evitar que el hormigón se congele. En esta tabla tenemos la duración recomendada, por ejemplo, para pavimentos rígidos en clima frío, cuántos días debemos proteger. Si tenemos el caso de, por ejemplo, no va a haber carga, tampoco exposición extrema, nos habla de 2 días con el hormigón normal, con el concreto normal. Pero si va a estar expuesto a condiciones del medio ambiente, deberá ser mínimo 3 días. Y si va a estar con algo de carga, que no es el caso de pavimentos rígidos, generalmente la carga se habilita a las 2 o 3 semanas, debería llegar hasta 6. ¿Cómo seleccionamos los aislantes? Esto sí es importante. Con el control de la temperatura se puede probar la efectividad de los distintos tipos de aislantes, ¿no? Hay diferentes, ya vamos a ver. Hay una palabra técnica que tiene que ver con el calor de hidratación. El calor de hidratación, que es una variable que mide en función al espesor del elemento en la ganancia de resistencia, ¿es verdad? Esa se llama, más bien dicho, la resistencia térmica, R, que se mide en grado centígrado por watt por metro cuadrado. Esto para losas en el piso, también sirve para muros o losas suspendidas. Y tenemos unas tablas que nos dan protecciones entre 3 y 7 días. Esta resistencia térmica es variable según los diferentes tipos de materiales que se pueden emplear. ¿Cuáles son estos materiales que se pueden emplear? Pues desde las hojas de poliestireno, plastoform, lo llamamos acá en Bolivia, mantas de espuma, fibras de celulosa, lana mineral. Se puede utilizar paja, por ejemplo, un proyecto antiguo que se construyó en Bolivia por los años 80, utilizaban esto. Ha dado buenos resultados, pero había que ver el momento, ¿no? Con el peso puede deformar la superficie de la losa. Lo mejor es utilizar para nuestras condiciones, como hemos visto en la fotografía anterior, mantas o telas de algodón frazadas para proteger la superficie, elementos que tienen hasta 1 centímetro de espesor, que son aislantes, que es lo que se busca para evitar la pérdida de calor generada por hidratación del cemento y que ésta se vaya hacia un ambiente frío. Tenemos estas gráficas, veamos cómo se utilizan para calcular en función a la resistencia térmica la combinación, por ejemplo, para diferentes contenidos de cemento, espesores de los elementos y temperaturas ambientes mínimas. Los proyectos en pavimento rígido generalmente están alrededor de los 360 kilos por metro cúbico, por eso utilizamos esta tercera gráfica. El espesor típico de las losas, 23, entonces con 23 grados centígrados yo trazo una vertical y voy encontrando las temperaturas a las cuales está el medio ambiente. Generalmente mencionado, los vaciados en el invierno, hablamos de temperaturas de -5, -10 grados centígrados. Entonces, para esta línea, -5 para 23 grados centígrados, yo necesitaría una manta que por lo menos me proporcione una resistencia térmica de 1 grado por watt por metro cuadrado. Entonces, con ese valor de 1, yo ya estoy tranquilo.
y para las mantas de curado se cumple tranquilamente este valor, ¿no? Si tengo 237, qué sé yo, 230 kilos por metro cúbico, usaré este otro ábaco. Subo 23 grados centígrados para menos 5, acá me está pidiendo, como tengo menos contenido de cemento, mayor resistencia térmica, 1,41. Tenemos unas tablas que las pueden ustedes consultar. Estas están trabajadas para 10 milímetros de espesor del elemento, diferentes soluciones a base de tableros, polietileno, láminas tipo cartón prensado, madera contrachapada. Tenemos esta segunda parte con materiales tipo frazadas, de fibra mineral, de lana en algunos casos, y los coeficientes de resistencia térmica, como hemos indicado, por grado por watt. Estos valores que superan 1 metro ya bastante me ayudan, como podemos ver con esos rangos de espesores, y de esta manera podemos obtener el valor que cumpla lo que indica la tabla anterior. Como ejemplo tenemos estas cubiertas de aislamiento. Esto es un ejemplo de una construcción en los Estados Unidos o en el Canadá en el pleno invierno. Están realizando el vaciado y en este lugar disponen de estas carpas que internamente tienen una fibra mineral y su resistencia térmica de este elemento en función a su espesor y todo ello es de 1,2 metros cuadrados por grado por watt. Entonces suficiente para ser utilizadas. Perfecto. Ahora, ya para finalizar esta parte de la presentación, acá tenemos que verificar cómo podemos asegurarnos de que llegamos a la resistencia. Porque una cosa es la resistencia que se extrae en vigas y cilindros para calificar la potencial resistencia una vez que se lleva esta a una piscina de curado. Y es con la que se hace el pago según las especificaciones de los concretos que se producen. Otra es la resistencia que se queda en obra, la cual va a sufrir los efectos de las bajas temperaturas, de una inadecuada protección y todo ello. ¿Cómo podemos asegurarnos de que ese hormigón, ese concreto ha llegado a una cierta resistencia y, por ejemplo, habilitar al tráfico o hacer una estimación de si nos hemos descuidado en la protección, en el curado o si el clima ha sido muy extremo, no estemos asegurando esa resistencia requerida que debe tener el elemento para ser habilitado? Hay básicamente 3 procedimientos para hacer esto. Utilizar pruebas en especímenes que están curados en la misma obra. Se dejan los cilindros y las vigas protegidos por las carpas incluso, o las mantas de curado para hacer la medición. Se pueden dejar pruebas en obra dentro de la misma losa y después extraerlas y de esa forma se registra la temperatura real a la que ha sido sometido ese elemento como parte de toda la losa. Y finalmente el método de la madurez. En esto de pruebas de obra, de especímenes curados en obra, por ejemplo, tenemos 6 especímenes de los últimos 75 metros cúbicos que deben ser tomados. Considerando el ASTM C31, se los protege del frío, con la misma protección, como he mencionado. Si estamos hablando de un pavimento rígido, se van a utilizar moldes que van a quedar dentro de la estructura como segunda opción. Se los retira en el tiempo debido y se ensaya con la STMC 39 y después los huecos se los llena luego con hormigón. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a este tipo de qué sé yo, moldes que quedan perdidos dentro de una losa, que tienen una cáscara y el mismo molde que sostiene a lo que después va a ser la probeta, en este caso cilíndrica. Entonces, en el momento de realizar el vaciado, se deja embebido estos 2 elementos, se vacía sobre la superficie, se hace el curado como tiene que realizarse tradicionalmente, con la ventaja de que extraemos este elemento con el cilindro ya formado. Y después este hueco lo podemos rellenar con un hormigón, incluso utilizando un expansor para que no se produzca una fisura en el contacto. Y tenemos una muestra que, a diferencia de las anteriores, sí ha recibido la misma temperatura, la misma humedad, las mismas condiciones del hormigón y puede calificar en cierta medida la real ganancia de resistencia de este pavimento rígido en esas condiciones, ¿no?
Esto es lo diferente a la calificación de la resistencia potencial, que es otro tema. Eso sirve para fines de pago. Esto para calificar la real condición de resistencia. Y finalmente, ya para concluir esta presentación, quería mostrarles lo que hemos utilizado nosotros en los proyectos en Bolivia para calificar primero las diferencias de temperatura superficial e inferior en los proyectos y adicionalmente utilizar esos sensores para que nos describan la madurez del hormigón, que es en realidad una forma de medir la ganancia de la resistencia en función al tiempo y la temperatura. Lo que se hace con estos equipos es medir tiempos y temperaturas y registrarlos en los sensores. Tenemos sensores medidos en la parte superior, media e inferior. Logramos hacer la multiplicación de las diferencias de temperaturas que van a existir en la ganancia de resistencia y lo multiplicamos por el tiempo. En la sumatoria total obtenemos la madurez. Entonces, en esta imagen que ya la vimos anteriormente, estamos utilizando los mismos sensores para que nos den la información del registro de ellos, tiempo y temperatura. Acá un funcionario del instituto está retirando la información después de 3 días, vuelve, puede sacar a los 7, a los 14, a los 28 y disponer de la ganancia de la temperatura en función al tiempo. En esa época se utilizaban estas, ¿cómo se llaman? Pocket PCs para bajar la información con un programita. Actualmente, la línea que nos ha vendido en Bolivia, este producto de los sensores que se conocen como termocuplas, tienen una especie de receptor de datos que se conecta con los cables, rojo y negro en este caso, se baja la información y luego por Bluetooth se puede transmitir no a la Pocket PC, sino directamente a un celular, iPhone. Tiene que ser, como es un producto americano, un iPhone. Entonces tienes la información, la historia de la variación de la temperatura en función al tiempo. Y esto lo vemos acá como concepto. Entonces, ¿qué dice el tema de la madurez? Tenemos un hormigón que se puede producir en el frío o se puede producir en el calor. No importa, porque el hormigón de una mezcla dada a una misma madurez tiene aproximadamente la misma resistencia, independientemente de la temperatura y tiempo que hizo que llegue a esa madurez. ¿Qué pasa? Que en el calor, como hemos visto en todas las diapositivas de esta presentación, ganamos más rápido la ganancia de resistencia. Entonces, si graficamos temperatura versus tiempo, llegamos a una madurez, en este caso 2, que debe igualarse, en este caso, con una madurez en un tiempo más frío, que le va a tomar, evidentemente, más horas. Ahora, si igualamos ambas, en cuanto al área, nos va a dar una misma madurez. Y si estos dos elementos, al hacer el ensayo de madurez en el laboratorio, de medir en vigas y cilindros, ir midiendo rotura de estos con los valores que van dando de madurez, construimos para ese proyecto una curva que nos relaciona resistencia versus madurez. Tenemos la curva con la cual posteriormente usamos el sensor, medimos temperaturas multiplicadas por tiempo, hallamos un valor y podemos conocer la real resistencia de ese elemento para conocer la influencia del curado, las condiciones medioambientales en ese elemento y su ganancia real de resistencia, a diferencia de lo que es la resistencia que se mide como valor potencial medida en las probetas cilíndricas o en las vigas que sirve para el pago, ¿no? Entonces, esta es la mejor manera de verificar estas condiciones y asegurarnos de que hemos cumplido con el procedimiento de curado, especialmente en climas fríos extremos, y garantizar de que la resistencia va a cumplir con lo que se espera. El pavimento, una vez habilitado al tráfico, va a poder resistir la abrasión de las ruedas de los vehículos, no se va a desportillar la superficie y además también va a trabajar adecuadamente a las condiciones de la fatiga que produce tanto el tránsito de los vehículos como las condiciones medioambientales, pero ya durante su vida de operación. Finalmente, mostramos acá lo que hemos construido para un determinado proyecto en el altiplano boliviano. Esto fue hace unos 15 años, el proyecto Ancarabi-Huachacalla,
donde establecimos esta curva de madurez en el laboratorio, como mostramos en el caso anterior, esto aplicado a la resistencia a la flexión en vigas, en kilogramos por centímetro cuadrado, y lo que hacíamos era colocar sensores cada día de vaciado para conocer su ganancia de madurez. Y más o menos, cuando llegábamos a una madurez cercana a las 5.000, a los 5.000 grados centígrados hora, directamente llegábamos a la curva y verificábamos que estábamos casi en el 95% de la resistencia, que era en ese caso 45 kilos centímetro cuadrado. Y eso se cumplía a los 3 días, ¿no? Más o menos estos 5.000 de madurez representaba 3 días. Y muchas veces hay exigencias en las cuales te indican que no puedes habilitar un pavimento si no han pasado 28 días, algunos le ceden un poco, te dicen que puedes habilitar a las 3 semanas. Aquí a los 3 días se cumplía el 95% de la resistencia, real medida por el método de la madurez y controlada en condiciones de clima extremo, ¿no? El frío del altiplano boliviano con temperaturas en la noche de menos 10 grados centígrados, humedades relativas bastante bajas, 30-40%, importantes variaciones de temperatura entre el día y la noche. Llegaba la temperatura a las 3 de la tarde a 20 grados centígrados en la losa, subía, y en la noche bajaba a menos 5. Así de diferente, 25 grados de diferencia. Se ha demostrado la efectividad de una manta de curado y que es posible vaciar pese a las condiciones adversas. Toda esta metodología nosotros la hemos presentado, hemos apoyado a la consultora, a la empresa contratista del proyecto Amboyón, y si ustedes se dan una vuelta por allá pueden verificar, están utilizando en el invierno precisamente mantas de curado para hacer la protección, incluso también hacen los controles de temperatura y en alguna medida, no sé si lo están haciendo, aplicando el método de la madurez como tema por lo menos a estudiarse para las condiciones del Perú, ¿no? Porque allá son más extremas que lo que hemos hecho en Bolivia. Hay una parte que tiene los 4.000 metros sobre el nivel del mar y además también es temperatura fría y húmeda. En algún caso se presentan nevadas, especialmente hay una zona la más alta que se conoce como la del Abra, que está en esas condiciones. Muy bien. Bueno, esa es toda la presentación. Creo que me he extendido algún tiempo adicional. Estoy atento a las preguntas que puedan surgir. No sé qué procedimiento vamos a utilizar para ellas, leyendo el chat, nuestro seguimiento. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ha sido una excelente exposición. Y vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Perfecto. La primera viene a cargo de Giancarlo González, que desde Perú, y nos dice, para enfriar la temperatura de la mezcla de concreto, ¿se puede usar hielo seco en lugar de hielo de agua potable? Buena pregunta. Yo mejor nomás agua de agua potable, agua enfriada, congelada, porque al final lo que tiene que hacer es ser parte del agua de mezcla, ¿no? Entonces yo digo nomás hielo de agua, o sea, hasta el porcentaje es hasta el 75% del total del agua puedes incorporar de hielo. Sí. Bien, vamos con la segunda pregunta a cargo de Freddy Vicente Álvarez Flores, desde el Sí. Estado Plurinacional de Bolivia. Nos pregunta, ¿la cantidad de hielo que se agrega a la mezcla de hormigón cuenta dentro de la cantidad necesaria total del agua? Correcto. O sea, si uno hace una estimación, por ejemplo, tiene una relación agua-cemento de, qué sé yo, del 0,45 típico para hacer pavimentos rígidos. Se necesita incluso un plastificante reductor de agua para lograr trabajabilidad. Entonces, tienes el 0,45 del total del cemento, 360, puedes calcular, qué sé yo, 170, por decir algo, kilos por metro cúbico. Entonces, esos 170 es lo que tiene que entrar, dejas un 25, hasta un 25, digamos 50% de agua, 50% de hielo, pero tiene que cumplir en el total de la cantidad de agua. Así es. Listo, ingeniero. Siguiente pregunta. Viene a cargo de Andrés Carvajal Suárez, desde Colombia, y nos pregunta, ¿las deformaciones plásticas y agüellamiento son mayores en estos climas extremos de verano? Bueno, el pavimento rígido no tiene el problema del agüellamiento. Al ser elaborado con concreto, que es un elemento rígido, con
ustedes conocen, no se ahuella, ¿no? Por ninguna circunstancia. Ni el peor de los hormigones se llega a ahuellar. Ahora, si hacemos un hormigón muy deficiente, es posible que se nos fisure. Si no lo controlamos adecuadamente en climas extremos, van a aparecer fisuras por retracción, fisuras plásticas, pero nunca llega a ahuellarse, ¿no? Eso es más típico, esta deformación de pavimentos flexibles, que es otro el concepto, ¿no es verdad? El asfalto es muy influenciado por la temperatura, por las cargas pesadas, y llega a deformarse, a veces por exceso de asfalto o también por deficiencias en la compactación de las capas inferiores. El concreto no tiene el problema del ahuellamiento. Gracias por su respuesta, ingeniero. La siguiente pregunta viene a cargo de Raúl Quispe López, desde Bolivia, Trinidad Beni, y nos pregunta, en temperaturas cálidas arriba de 40 grados centígrados, como es en el Beni, ¿cuáles serían los métodos de curado adecuados? Ya, está hablando de 40 grados centígrados, ¿no? En el Beni, en Bolivia, tenemos una gran ventaja. Ahí hay una alta humedad relativa. Si ustedes miden, está arriba del 80, 90% cuando llueve, entonces es una ventaja. Ahora, llegar a 40 grados de temperatura ambiental, habría que hacer las mediciones de cuánto es la temperatura resultante, ¿no? Estoy dejando unas fórmulas, el procedimiento, esos ejemplos de las tablas y todo ello. Entonces, ustedes pueden hacer ese cálculo de la temperatura final, ¿no? Considerando la temperatura del agua, del cemento, de los agregados. Yo pienso que si llega a esa temperatura tan alta, de 40 grados centígrados, habría que ver la forma de enfriar los agregados, utilizando agua, por ejemplo, extraída de una noria que sea fría, ¿no? Cuando viene el agua de un pozo, por ejemplo, sale bastante fría, entonces puedes regar los agregados, disponerlos en la sombra, eso es bien importante. Si tenemos de un lado el sol, no sacamos del lado de donde está el acopio de material que le da directo al sol, sino del lado contrario, de la sombra. Esa podría ser otra medida, y de esa forma lograr la mezcla. En Okinawa, que está hacia el norte de Santa Cruz, estamos haciendo la asesoría de un proyecto para JICA, y vemos que allá han tomado la decisión de hacer vaciados nocturnos, porque evidentemente en el día yo sé que llega la temperatura hasta los 36, 38 grados centígrados, especialmente en el verano, y es prohibitiva con esa elevada temperatura. No hay condiciones para enfriar el agua, tampoco los agregados, y están empezando a vaciar 6, 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y se han dado los medios, evidentemente un trabajo nocturno es más complicado, hay que disponer de iluminación, de generadores de energía, evidentemente, para tener esa condición en la noche, mucha logística, entrenar al personal, pero lo están logrando bastante bien. Ahí ha habido algunos problemas por retracción, por presencia de viento en la noche, y les hemos recomendado, por ejemplo, que utilicen un plástico, y con ello han aliviado cualquier problema que se puede producir por el viento, que dice que en esa zona se produce eso de las 10, 11 de la noche, ¿no? Cuando baja la temperatura, se acomoda, soplan unos vientos importantes que son registrados, ¿no? Y vale la pena registrarlos con estas estaciones meteorológicas, que no cuesta mucho. Se pueden comprar por internet, con $300 podemos tener una estación meteorológica e ir verificando qué es la dirección predominante del viento, su velocidad, y adicionalmente ahí disponer también la protección adecuada. Ese sería lo que yo recomiendo. Gracias por responder, ingeniero. Ahora, Roberto Marca Condori, desde Bolivia, nos pregunta, ¿qué tipos de mantas se utilizaría para el curado? Las mantas que utilizamos en Bolivia son las que salen de las fábricas de frazadas. Hay unos sobrantes de las fábricas de frazadas que se hacen, es un tejido prensado, que al final las reconstituyen y sacan algo que es mucho más barato que una frazada, ¿no? Porque una frazada tiene una cierta resistencia para su durabilidad y todo ello. Nosotros hemos empleado estas mantas que son frazadas de 1 centímetro de espesor en los proyectos en el altiplano, han dado excelente resultado, y esta misma fábrica de frazadas, Bultexfiber, algo así se llama acá en Bolivia, ha podido exportar al Perú para el proyecto Amboyón. Ahí se han vendido varios metros, utilizan transversalmente, como vimos en la imagen, para colocar sobre la superficie del hormigón en estado fresco, previo colocado de un plástico, porque si colocas directamente la manta,
se va a adherir al hormigón. Con el plástico se evita ese contacto y es suficiente un espesor de 0,8 de centímetro hasta 1 centímetro para poder retener el calor de hidratación. Gracias por su respuesta. Giancarlo, de Perú, nos pregunta, para construir la curva de madurez, ¿cuál de los tres sensores se usa? ¿El superficial o el inferior? Ya, hay un reglamento en temas de madurez. Por ejemplo, el sensor de lo que es la losa tiene que estar colocado a 1 pulgada, a 2,5 centímetros. El del medio, bueno, en la parte central, y el que está en contacto con el soporte también a 1 pulgada para hacer la medición de madurez. Entonces, nosotros lo que hemos sacado es, como teníamos los 3 registros y eran diferentes las temperaturas, como hemos mostrado en la parte superior, en el medio y en la inferior, y hemos sacado diferentes 3 curvas de madurez. Me estoy acordando mal. En realidad, la curva de madurez no sale de la losa, sale de lo que colocamos los sensores en los moldes. En el laboratorio se hace la curva. Entonces, ahí se coloca en la parte media del cilindro y de la viga. Y elaboramos la curva de madurez en la parte media. Ya cuando hacemos los controles, nos vamos al caso más extremo, en la parte externa, media e inferior, y hacemos los controles. Y damos por validez, ¿no? Midiendo en laboratorio en la parte central, en campo medimos en el caso más extremo, que es el más expuesto hacia la superficie. Genial, ingeniero. Y bueno, la última pregunta viene a cargo de Manuel Amaya, desde Colombia. Nos dice, ¿cuál es la temperatura máxima que puede tomar el concreto en su etapa de fraguado con el fin de mitigar su fisuración? Bueno, como hemos dicho en la presentación, no hay un límite de temperatura, ¿no? Podríamos, idealmente el hormigón, cuando se hace el curado en el laboratorio, estamos pidiendo una temperatura de 22 más menos 2 grados centígrados, o sea, entre 20 y 24. Esa es la temperatura ideal, esa es la temperatura en la que tenemos en la piscina de curado con 100% de humedad, ¿no es verdad? Las probetas están sumergidas hasta antes del ensayo. Principalmente las vigas se las deja sumergidas hasta horas antes del ensayo, se las retira, se las seca y se las ensaya. Entonces, no hay un límite, en ese rango entre 20 y 24. Entonces, si yo logro bajar la temperatura cerca a esos valores, es ideal. No debería sobrepasar de 30, pero también podría llegar a 32. Pero ya en el momento del colocado, por ahí la temperatura del hormigón está en 35 grados centígrados y me favorece la humedad relativa del 90%. Entonces, llevamos al abaco de la PSA, obtenemos cuánto es la velocidad, no está superando el kilo por metro cuadrado por hora, entonces estoy tranquilo, no voy a tener problemas de presencia de fisuración por retracción plástica, ¿no? Entonces, no solo es la temperatura, sino la combinación de los otros factores que en suma dan un resultado u otro. ¿De acuerdo? Genial, ingeniero, muchas gracias. Y bueno, ha quedado todo claro, creo, y finalmente me gustaría que nos dé algunas palabras finales para así dar por concluida esta presentación. Bueno, le agradezco, ingeniero Castro, por sus palabras. El nivel de preguntas indica que ha interesado el tema. Realmente es muy, muy apasionante esto de hacer vaciados de pavimentos rígidos en las condiciones extremas. Por eso esta presentación. Hemos querido proporcionarles una guía. Yo voy a compartir esta presentación en PDF con el ingeniero Castro para que les pueda distribuir a los alumnos. Está bueno, en PDF, porque por reglas del instituto nosotros no podemos compartir nuestras presentaciones. Sí va a ser en un formato de 6 diapositivas por página, pero ustedes van a tener esta información, está la bibliografía. La idea es que ustedes investiguen y estoy seguro en el Perú de que el tema de madurez les va a interesar mucho. Si alguien tuviera algún interés adicional, les podemos asesorar desde Bolivia, proporcionarles la información de forma gratuita. El instituto es una entidad que lo que hace es transmitir el conocimiento, toda la información que tiene. La idea es que cada vez hagamos mejores y mejores obras. Muy contento por la respuesta, muy agradecido con todos ustedes y atento a cuanto podamos estar en contacto y hasta siempre. Muchas gracias.